Una joven virgen de 18 años fue humillada por un narcisista, cuando de repente apareció un millonario y le hizo una invitación que cambiaría toda la historia de su vida. Por favor, si llegaste hasta aquí, comenta desde qué ciudad estás escuchando esta historia que te llegará al corazón. El olor de las flores recién abiertas se mezclaba con el suave calor de la mañana, mientras Isabela caminaba por las estrechas calles de Granada. Sus sandalias golpeaban el suelo de piedra con un ritmo que parecía seguir el ritmo de su corazón inquieto. Llevaba un libro apretado contra su pecho, como si fuera su escudo contra el mundo que comenzaba a revelar sus primeras crueldades. Era su 18º cumpleaños, y aunque la ciudad vibraba con la llegada de la primavera, Isabela sentía una extraña soledad creciendo dentro de ella, como una sombra silenciosa. Los turistas llenaban las plazas y el sonido lejano de una guitarra flamenca resonaba por los callejones, pero ningún sonido era lo suficientemente fuerte como para silenciar el vacío que gritaba en su pecho. Soñaba con un amor puro, de esos que te llenan los ojos de lágrimas y te hacen vibrar el pecho, pero lo único que conocía hasta entonces eran promesas vacías, sonrisas forzadas y expectativas rotas. Era una joven soñadora en un mundo que parecía hecho para aplastar a los soñadores. Se detuvo ante una antigua fuente. Sus aguas danzaban bajo el sol dorado mientras cerraba los ojos e hizo un silencioso deseo. Quería ser vista, quería ser amada, quería que alguien la mirara y viera más allá de su piel, más allá de sus errores, más allá de sus miedos. Al abrir los ojos se encontró frente a frente con un hombre de cabello oscuro, una sonrisa afilada y una mirada que parecía traspasarle el alma. Álvaro Casillas era su nombre. Aunque ella aún no lo sabía, se presentó con una juguetona, reverencia y una frase ensayada que la hizo reír y sonrojarse al mismo tiempo. El primer contacto fue como el primer sorbo de vino dulce caliente, un sentimiento que rápidamente se te subía a la cabeza, volviendo el mundo a tu alrededor nebuloso y vibrante. Álvaro parecía conocer cada palabra que Isabela necesitaba escuchar, cada gesto que hacía que su corazón oscilara entre la duda y el deseo. La invitó a acompañarlo a un café, prometiéndole mostrarle el verdadero sabor de Granada. Isabela dudó por un momento, pero su curiosidad venció las silenciosas advertencias que su razón intentaba susurrar. Aceptar la invitación parecía menos una elección y más un destino tejido por las mismas manos del azar. Se sentaron en una pequeña terraza, rodeada de flores de colores. Álvaro habló de arte, viajes y amores pasados, todo con una ligereza que encantó a Isabela. Su voz era música, sus ojos, dos promesas hechas de viento y humo. No notó las pequeñas señales, las miradas de desprecio que les daba a los camareros, las mentiras disfrazadas de bromas, los elogios que más parecían trampas. Todo parecía mágico bajo la luz dorada de la tarde, e Isabela se permitió creer que su deseo había sido cumplido y que el amor finalmente había llegado a ella. Fue entonces que Álvaro sonrió de otra manera fría y distante, levantándose bruscamente y dejándola sola frente a todos los ojos de la plaza, como si no fuera nada, como si nunca hubiera existido, mientras el murmullo de la gente crecía a su alrededor. Isabela sintió que su mundo se desmoronaba y apenas notó la sombra que se acercaba lentamente desde el final de la calle. Tu visión, mientras la figura se acercaba, se detuvo frente a ti como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. Era Álvaro sonriendo, como si no hubiera hecho nada malo, como si fuera lo más natural del mundo. Sin pedir permiso, tomó la mano de Isabela y la alejó de los ojos curiosos. Sus palabras fueron dulces, nuevamente pintadas de disculpas y promesas. Dijo que todo era solo una broma, que necesitaba aprender a reírse de sí misma si quería sobrevivir en un mundo tan cruel. Isabela, con el corazón aún en pedazos, quería creer. Le temblaban las manos, y su voz era solo un susurro perdido en medio de las promesas que él derramaba sobre ella como una rápida lluvia de verano, caliente y engañosa. Álvaro supo exactamente moldear el momento para que pareciera que ella era la que estaba equivocada. La condujo a un callejón florido donde las paredes cubiertas de hiedra ocultaban lo que allí no debería verse. La miró de arriba abajo con una sonrisa de conquista y algo más oscuro en sus ojos, algo que Isabela no supo nombrar,
pero que la hizo estremecerse por dentro como si hubiera cruzado un arroyo helado. Le acarició el rostro con las yemas de los dedos y le habló de lo diferente, especial, de que no había otra como ella en toda Granada, pero sus palabras sonaban mecánicas, como si fueran partes de un teatro que había representado muchas veces antes. Cada frase llevaba un peso invisible que Isabela sentía pero no podía explicar. El corazón de Isabela latía demasiado fuerte, mientras intentaba convencerse de que todo era normal, que tal vez estaba exagerando, que tal vez el amor verdadero era así, confuso, doloroso, desconcertante. Cerró los ojos por un momento, tratando de borrar la vergüenza, la humillación y el miedo que palpitaba en su interior. Cuando abrió los ojos encontró a Álvaro todavía allí, pero algo había cambiado. Él parecía aburrido, como si ya estuviera buscando otro juego, otra presa. Antes de que ella pudiera decir algo, se rió suavemente, le soltó la mano con desdén y se giró para alejarse dejándola en ese callejón como una muñeca rota. Isabela sintió que sus piernas flaqueaban, se arrodilló en el frío suelo de piedra, abrazando sus rodillas, tratando de hacerse pequeña, invisible, esperando que el dolor desapareciera, pero el dolor no desapareció, creció como una maleza, asfixiando cada parte de su pecho. Sus palabras resonaban en su mente como ecos burlones. Fue entonces cuando escuchó pasos lentos y firmes, acercándose al callejón, pasos que no llevaban prisa ni burla, pasos que parecían llenos de una extraña gravedad. Isabela levantó lentamente la cabeza, con los ojos borrosos, y vio la silueta de un hombre parado en la entrada del callejón, con el rostro oculto por la luz dorada del atardecer. La figura inmóvil en la entrada del callejón parecía estar hecha de sombras y luces. El sol poniente perfilaba sus anchos hombros y la forma en que mantenía las manos en los bolsillos desprendía una extraña calma, una presencia firme, que contrastaba brutalmente con el vacío que sentía Isabela. Parpadeó tratando de asegurarse de que era real. El hombre dio unos pasos lentos hacia ella. No dijo una palabra, simplemente se agachó frente a ella, sus ojos marrones capturando los de ella como si sostuviera algo frágil y valioso. Extendió una mano silenciosa, ofreciendo ayuda sin prisas, sin exigencias, solo una invitación silenciosa e inesperadamente. Isabela dejó que sus dedos temblorosos encajaran en los de él. Su piel era cálida y firme, el ancla que ni siquiera sabía que necesitaba en ese momento roto. Mientras se ponía de pie con su ayuda, sintió el peso del mundo dejar sus hombros por un momento, como si ese toque hubiera dibujado una línea en el suelo, separando el antes y el después. Tragó saliva, tratando de recuperar la dignidad perdida, mientras el hombre solo la miraba con una expresión que mezclaba preocupación y algo más profundo que ella no podía entender. Él no preguntó qué había pasado, simplemente sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo entregó. Isabela tomó el pañuelo con manos vacilantes y se secó las lágrimas antes de que fluyeran más. El gesto sencillo y silencioso la conmovió de una manera que ninguna palabra podría haber conmovido. Los pasos de Álvaro resonaban a lo lejos, desapareciendo en la confusión de voces en la plaza, como si el viejo mundo de Isabela hubiera sido tragado por la ciudad, y ahora frente a ella había un camino desconocido que comenzaba allí mismo, en ese callejón escondido entre muros cubiertos de hiedra y promesas no dichas. El hombre finalmente habló. Su voz era baja y ronca, como si cada palabra contuviera una parte de su propia historia. Le preguntó si ella estaba bien, pero no de una manera vacía o automática. Preguntó como alguien que realmente quería escuchar la respuesta, como alguien que estaba dispuesto a cargar con algo de ese dolor, si fuera necesario. Isabela intentó responder, pero su voz falló el nudo en su garganta. Era demasiado grande, la vergüenza aún bailaba en los rincones de su mente como espectros burlones. El hombre luego solo asintió como diciendo, bueno, sin apresurar cada cosa a su debido tiempo, y en ese momento Isabela sintió que tal vez todavía había gente buena en el mundo. Él hizo un gesto discreto, ofreciéndole la posibilidad de irse sin problemas, sin humillaciones, con dignidad, y por un impulso que ni ella misma entendía. Isabela dio un paso adelante siguiéndolo fuera de ese callejón, lejos de ese pedazo de dolor, pero cuando levantó los ojos para agradecerle la ayuda, encontró algo en su mirada que la hizo congelar, una advertencia silenciosa,
una sombra que parecía llevar su propio secreto. Los pasos de Isabela resonaban silenciosamente sobre las piedras mojadas de la calle, mientras seguía al extraño. Su cuerpo parecía movido por una fuerza que no surgió de la razón, sino de un instinto primitivo que gritaba dejar atrás todo lo que dolía. El hombre caminaba a su lado en silencio, respetando el espacio entre ellos como si supiera que cualquier palabra sería un peso insoportable en ese momento. El cielo de Granada era de un azul profundo y las primeras estrellas revoloteaban en lo alto mientras el aroma a jazmín llenaba el aire. El frío de la noche comenzó a morder su piel expuesta, pero no sentía nada más que la vergüenza que aún se aferraba a sus hombros como una capa invisible, pesada y sucia. El hombre se detuvo frente a una pequeña plaza iluminada solo por una vieja lámpara, señaló un banco de piedra y se sentó mirando al suelo sin apresurarse, sin exigir nada. Isabela dudó un momento y luego se dejó caer a su lado. El silencio entre ellos no era incómodo, era cómodo, como si cada uno respetara el espacio de dolor del otro. Por primera vez esa noche, Isabela respiró hondo y olió la ciudad que amaba, las especias de las teterías, el pan recién horneado en las panaderías cerrando sus puertas, el dulce perfume de las flores que florecían sin importarle la tristeza humana. Todo esto la rodeaba como un recuerdo lejano de que el mundo aún podía ser hermoso. Se volvió hacia ella con una pequeña sonrisa casi triste y le preguntó si quería hablar. Su voz parecía llevar siglos de paciencia, como si estuviera dispuesto a quedarse allí toda la noche si fuera necesario. Isabela pensó en decir no, a encerrarse aún más, pero algo en sus ojos le hizo querer confiar por primera vez en mucho tiempo. Antes de que pudiera responder, escuchó voces a lo lejos, voces familiares burlonas, riéndose, llamándola por su nombre. A Isabela se le heló la sangre. Álvaro y sus amigos seguían cerca buscándola, queriendo terminar lo que habían empezado. El miedo se apoderó de ella y sin pensarlo agarró el brazo del desconocido como si fuera su único salvavidas. Él no dudó, tirando de ella con firmeza y llevándola a un callejón aún más estrecho y cubierto de sombras. El sonido de risas y pasos se acercaba, e Isabela sentía su corazón martillear contra sus costillas como un tambor de guerra. Quería desaparecer, quería ser invisible. Corrieron juntos como sombras que se funden en las paredes de piedra, evitando callejones oscuros y escaleras antiguas. Isabela tropezó 2 veces, pero él siempre la sujetaba firmemente del brazo, como si supiera exactamente dónde pisar y dónde esconderse. La ciudad parecía un laberinto viviente, y por primera vez no sabía si podría salir de él. Al doblar una última esquina, encontraron una puerta de madera entreabierta, una invitación silenciosa a la oscuridad, sin pensarlo 2 veces. El hombre jaló a Isabela adentro y cerró la puerta detrás de ellos, amortiguando su respiración pesada, sofocando su miedo. Pero lo que vio dentro de ese lugar hizo que se le hundiera el estómago. El interior de la casa estaba oscuro y silencioso. Las paredes cubiertas de tapices viejos y muebles pesados parecían pertenecer a otro tiempo. El olor a madera, envejecida e incienso latente, flotaba en el aire como un recuerdo lejano de vidas que ya habían pasado allí. Isabela se detuvo en el centro de la habitación, sus ojos tratando de adaptarse a la oscuridad, mientras el extraño cerraba la puerta con un pesado pestillo. Sintió su pecho agitarse, sus músculos tensos como si todavía pudiera escuchar los pasos de Álvaro y la risa resonando afuera, pero ahora adentro solo se oía el sonido ahogado de los latidos de su propio corazón. Se giró hacia ella y por un momento no dijo nada, solo la miró con una mirada firme y compasiva que le dio ganas de llorar nuevamente. El silencio era denso, casi palpable, llenando el espacio entre ellos. El hombre se acercó lentamente, como tratando de no asustar a un animal herido, extendió su mano y habló con calma, diciendo que todo estaba bien ahora que nadie más podía lastimarla allí. Su tono era confiado, fuerte y por alguna razón Isabela creía. Sacó una silla antigua y le ofreció sentarse. Isabela obedeció casi sin pensar, sintiendo sus piernas fallar por el cansancio, mientras él caminaba hacia un estante y sacaba una botella de vidrio color ámbar, vertiendo el líquido ámbar en 2 vasos pequeños. Le entregó uno y brindó en silencio, como sellando un pacto invisible.
El calor de la bebida se deslizó por la garganta de Isabela, despertando sus sentidos adormecidos. Su cabeza aún daba un poco de vueltas, pero la presencia de ese hombre ancló sus pensamientos como si fuera un refugio seguro en medio de la tormenta. Dijo que se llamaba Santiago Llorente y que vivía en esa casa desde hacía unos años, desde que decidió abandonar la vida que tenía antes. Su voz sonaba como el crepitar de una vieja chimenea llena de historias que preferiría olvidar. Isabela no sabía qué decir, así que solo escuchó, sintiendo una extraña paz invadir su pecho. La mirada de Santiago no se parecía a nada que hubiera conocido. No estaba el hambre depredadora de Álvaro, ni la indiferencia de los demás. Había algo allí que la hacía sentir verdaderamente vista, como si cada grieta invisible de su alma fuera comprendida y aceptada sin juzgar. Santiago le preguntó si tenía alguien a quien acudir. Isabela bajó los ojos y meneó la cabeza en silencio. La vergüenza subía ardientemente a sus mejillas. Él suspiró suavemente y luego, en un gesto que le pareció pesado incluso a él mismo, le ofreció una habitación para pasar la noche con la condición de que confiara en su instinto y huyera si alguna vez sentía miedo de él. Isabela no sabía cómo responder, su corazón dividido entre la necesidad de protección y el miedo natural que todo extraño le despertaba, más aún después de todo lo que había vivido, pero algo en sus ojos, algo en la forma en que mantenía la distancia, respetando sus límites, la hizo asentir lentamente, aceptando la invitación sin darse cuenta de que al hacerlo estaba cruzando una puerta que cambiaría su vida para siempre. La habitación era pequeña pero acogedora. Las rústicas paredes de piedra alejaban el calor de la noche, y una pequeña ventana dejaba ver el cielo estrellado de Granada. Isabela entró lentamente, sintiendo el cansancio pesando sobre sus hombros, como si cada paso fuera un esfuerzo por no desplomarse. Santiago se paró en la puerta, respetando la distancia. Solo asintió y deseó buenas noches en voz baja. Se apoyó con cuidado en la puerta, se apoyó en ella y se deslizó hasta el suelo abrazando sus propias piernas. El silencio en la casa era tan profundo que podía oír los latidos de su propio corazón en la oscuridad. Cuando por fin el sueño le ganó la batalla a la ansiedad, Isabela se durmió en el pequeño colchón, sintiendo el aroma de lavanda impregnando las sábanas. Soñó con campos abiertos, con el sonido de una música que venía de muy lejos, y cuando despertó el sol, ya se infiltraba sus primeros rayos dorados por las rendijas de la ventana. El olor a café fuerte llenó el aire y un murmullo de vida recorrió la casa, como si los fantasmas de la noche anterior se hubieran retirado. Santiago estaba en la cocina de espaldas a ella, preparando algo sencillo. El sonido de los platos al arreglarse y el silbido de la tetera crearon una banda sonora reconfortante para ese comienzo incierto. Isabela se acercó lentamente. Sus pies descalzos tocando el frío piso Santiago, se giró al escucharla y sonrió tranquilamente, como si su presencia allí fuera lo más natural del mundo. Le ofreció una taza sin decir nada, solo con un gesto que decía todo lo que necesitaba en ese momento. «Aquí estás a salvo». Se sentaron juntos en la pequeña mesa de madera. Isabela envolvió sus manos alrededor de la taza, sintiendo el calor atravesar su piel fría. Santiago le preguntó si le gustaba Granada. Su voz sonaba como si no hubiera prisa por respuestas, como si pudiera esperar tanto como fuera necesario. Ella respondió que sí, siempre había amado la ciudad, incluso ahora. Después de todo, él sonrió comprensivo y comenzó a contar pequeñas historias sobre los barrios antiguos, los músicos callejeros, los jardines escondidos. Sus palabras dibujaron imágenes en la mente de Isabela, imágenes que poco a poco fueron reemplazando los escombros de la noche anterior. Cuando terminaron el café, Santiago propuso algo inesperado y le preguntó si quería dar un paseo por la ciudad antes de que los turistas despertaran y vieran Granada a través de los ojos de quienes realmente la conocían. La propuesta era tan sencilla y a la vez tan llena de significado que Isabela sintió una punzada de miedo por lo que pudiera sentir. Dudó, su mano aún en el asa de la taza, pero al levantar la vista se encontró nuevamente con esa mirada suya, firme, tranquila, profunda, una mirada que parecía decir, «Créeme, justo hoy, justo ahora». Y antes de que pudiera protegerse de sí misma, Isabela asintió sin darse cuenta,
de que ahí afuera, entre las calles silenciosas, algo o alguien la estaba esperando. La mañana aún era fresca, cuando Isabela y Santiago caminaban por las callejuelas silenciosas de Granada. El sonido de sus propios pasos era la única banda sonora mientras cruzaban callejones estrechos, jardines secretos y escaleras antiguas. El olor a pan recién horneado flotaba en el aire, mezclado con el aroma de las flores floreciendo en los alféizares de las ventanas. Santiago caminaba adelante, guiándola con pasos firmes como si cada rincón, cada muro, cada piedra, tuviera una historia que solo él conocía. De vez en cuando miraba hacia atrás con una discreta sonrisa, asegurándose de que ella lo siguiera. Isabela sentía su pecho aún pesado, pero también había una chispa de curiosidad ardiendo en su interior, algo que no había sentido en mucho tiempo. Se detuvieron frente a una pequeña plaza escondida, rodeada de naranjos. Santiago se sentó en un banco de hierro forjado, e Isabela hizo lo mismo sin decir una palabra. Durante unos minutos, solo se quedaron ahí, parados, respirando el aire de la mañana, hasta que Santiago rompió el silencio con una pregunta tan simple como devastadora: ¿de qué estás huyendo? Isabela tardó un poco en responder, sus dedos jugando con el dobladillo de su vestido, su rostro escondido bajo la sombra del árbol. Habló de Álvaro, de la humillación, del dolor reciente. Sus palabras salieron entrecortadas como fragmentos de vidrio, pero Santiago solo escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Sus ojos atentos absorbieron cada fragmento de la historia como quien sostiene algo frágil en sus manos. Cuando terminó, esperó a que dijera algo, pero Santiago solo ladeó la cabeza y dijo que todos tenemos nuestros fantasmas, algunos más grandes, otros más silenciosos, y por un instante, una sombra cruzó su rostro como una veloz nube, oscureciendo el calor de sus ojos. Santiago miró al suelo, sus dedos tamborileaban sobre su rodilla, como decidiendo si debía o no compartir algo de sí mismo. Luego, en voz baja, confesó que él también había huido una vez de una vida que lo aplastaba, una traición que casi lo destruía y una culpa que aún cargaba como una cadena invisible. Isabela no sabía qué decir. Esa confesión desnuda lo acercó a ella de una manera que ninguna promesa vacía jamás lo haría. Se quedó allí, sintiendo el peso de esa revelación y la forma en que el silencio entre ellos cambió, adquiriendo una textura nueva, más densa y más verdadera. Santiago levantó la vista y dijo que a veces la ciudad era generosa con quienes necesitaban empezar de nuevo, pero también era cruel con quienes se empeñaban en llevar el pasado como un ancla, e Isabela entendió que sus palabras no eran solo un consuelo, eran una advertencia, una preparación para algo que estaba por venir. Se levantaron para seguir el camino, pero al doblar una de las esquinas, una figura parada a la sombra de un árbol llamó la atención de Santiago. Se detuvo de repente. Todo su cuerpo se puso rígido, como si hubiera visto un fantasma. Isabela siguió su mirada tratando de entender qué había hecho vacilar así al hombre fuerte. Santiago jaló a Isabela de la mano con firmeza, sin darle explicaciones. Sus largos y apresurados pasos resonaban en las calles de piedra, mientras la sombra de la figura permanecía. Detrás, Isabela trató de seguir sin entender. Ella solo sentía la urgencia en su cuerpo, como si el mundo a su alrededor, de repente, se había vuelto peligroso. Deambularon por callejones estrechos, cruzaron plazas vacías y subieron escaleras antiguas, hasta que finalmente se detuvieron bajo un arco de flores silvestres donde el sonido de la ciudad parecía lejano. Santiago soltó su mano y se apoyó contra la pared, respirando profundamente, tratando de recuperar el control que parecía escaparse de sus dedos. Isabela quería preguntar, quería entender, pero algo en su rostro la detuvo. Santiago parecía en guerra consigo mismo, dividido entre confiar en ella y protegerla o mantener a sus fantasmas enterrados donde nadie pudiera tocarlos, con los ojos fijos en el suelo, como si encontrara allí las respuestas que lo atormentaban. Finalmente habló con voz baja y ronca. Esa persona que vimos fue Tomás, alguien de mi pasado, alguien que pensé que había dejado atrás. Sus palabras salieron amargas y cada sílaba parecía pesar toneladas en su boca. Isabela no se atrevió a interrumpir. Sabía instintivamente que Santiago llevaba cargas que ella aún no podía entender. Dijo que Tomás estuvo involucrado en negocios sucios, traiciones, viejas heridas abiertas,
Dijo que cuando dejó su antigua vida, no pensó que algún día volvería a ser alcanzado por ella. Santiago miró a Isabela con una intensidad casi dolorosa, como disculpándose por arrastrarla a un mundo que ella no eligió. Isabela agarró el dobladillo de su vestido entre sus dedos. El miedo intentaba escalar su pecho, pero algo dentro de ella era más fuerte. Algo que quería quedarse y entender quién era realmente el hombre que la había salvado sin pedir nada a cambio. Susurró que confiaba en él, y las palabras flotaron en el aire como un juramento silencioso. Santiago suspiró, y luego, como si quisiera cambiar el peso de esa mañana, le propuso algo inusual, y la llevó a una antigua floristería escondida en uno de los barrios más tranquilos. La fachada era sencilla, pero el interior era un mar de colores y perfumes tan vivos que provocaron una sonrisa genuina en Isabela por primera vez en días. Dijo que conocía al dueño, un viejo amigo, y que tal vez trabajar allí por un tiempo ayudaría a Isabela a reencontrarse y construir algo propio en medio del caos. Miró las flores, la vida palpitante en aquel lugar, y sintió como si pequeñas raíces comenzaran a brotar en su corazón herido. Isabela aceptó emocionada la invitación, sin saber que al entregarse a ese nuevo comienzo, sin saber que al elegir plantar flores en lugar de albergar tristezas, estaría convirtiéndose en el blanco de ojos que la observaban de lejos, ojos que llevaban promesas de destrucción. Los días pasaron como hojas llevadas por el viento, e Isabela encontró en la florería un pedazo de paz que nunca imaginó recuperar. Santiago venía a verla de vez en cuando. A veces le traía café, otras veces solo una discreta sonrisa y unas pocas palabras, como si eso fuera suficiente para llenar de color y calidez el pequeño espacio. Algo de silencio crecía entre ellos, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que se hacía imposible de ignorar. El movimiento de la tienda era tranquilo, vecinos, turistas curiosos y en ocasiones músicos callejeros pasando por la puerta. Todo parecía sereno, como si el mundo cruel que la había lastimado hubiera quedado atrás, como una antigua sombra olvidada en la luz dorada de las nuevas mañanas. Pero la paz rara vez dura mucho, y esa tarde calurosa en la que Isabela estaba regando las violetas cerca de la ventana, vio a Álvaro parado al otro lado de la calle, con los brazos cruzados y una sonrisa cínica en el rostro, como una espada, atravesando todas las defensas que había construido en los últimos días. A Isabela se le heló la sangre, le temblaban las manos al punto de dejar caer la regadera. El agua se esparcía por el suelo de piedra. La mirada de Álvaro no era solo burlona, tenía hambre, como si la simple visión de ella libre y feliz lejos de él fuera una ofensa personal que no podía tolerar. Cruzó la calle con pasos lentos y calculados, cada movimiento impregnado de una velada amenaza. Entró a la tienda sin pedir permiso. Sus ojos recorrieron la habitación como si eligiera qué parte destruir. Primero Isabela retrocedió hacia el mostrador, tratando de mantener su respiración bajo control. Álvaro fingió examinar unas flores, sacó bruscamente una rosa blanca y sonrió de una manera que a ella le dio náuseas. Dijo que la había extrañado, que no esperaba que encontrara un nuevo hogar tan rápido, que sería una pena que algo le pasara a ese hermoso lugar. Antes de que Isabela pudiera reaccionar, Álvaro se acercó demasiado. Su voz baja y venenosa preguntó si su nuevo protector era tan bueno como parecía, si Santiago realmente sabía quién era ella, si sabía de lo que era capaz. El veneno en sus palabras se esparció como humo negro, envenenando el aire. La puerta de la tienda se abrió nuevamente, la campana tintineando en lo alto. Isabela giró instintivamente esperando ver a Santiago o tal vez a otro cliente inocente, pero lo que vio fue mucho peor. Vio a Tomás entrando sigilosamente, con los ojos fijos en ella, y la florería como si llevara dentro de sí la misma promesa de ruina. El aire en la florería se volvió pesado, casi irrespirable. Isabela retrocedió aún más hasta sentir la fría pared contra su espalda. Tomás cerró la puerta detrás de él, girando la llave lentamente, como si saboreara su propio poder. Álvaro hizo girar la rosa blanca entre sus dedos. Los pétalos cayeron uno a uno al suelo. La mirada de Tomás era diferente a la de Álvaro, más fría, más calculadora, como si estuviera midiendo cada movimiento de Isabela, evaluando dónde sería más vulnerable. No dijo una palabra, solo miró como un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde correr.
Álvaro se acercó nuevamente, acercándose peligrosamente. Su aliento cálido y ácido hizo que Isabela girara su rostro hacia un lado, tratando de contener el pánico que amenazaba con invadirla. Le susurró que debería haberse quedado en su lugar. Las flores eran frágiles y fáciles de aplastar. La mente de Isabela gritaba que saliera corriendo, pero su cuerpo parecía pegado al suelo como raíces profundas, aferrándose a su propia supervivencia. Miró a su alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderse, pero todo parecía inútil, tan pequeño ante la amenaza real que ahora la rodeaba. Fue cuando la puerta trasera crujió una brisa repentina. Pasó por la tienda, llevando olor a flores aplastadas y el sonido de pasos rápidos. Santiago entró en sus ojos ardiendo de furia, todo su cuerpo, en pura tensión, una tormenta silenciosa, lista a estallar. No dijo nada, simplemente avanzó directo hacia Álvaro, alejándolo brutalmente de Isabela. Tomás dio un paso adelante, pero Santiago le lanzó una mirada tan feroz que el hombre vaciló, como si viera algo frente a él que no podía controlar, algo que no era seguro provocar. Álvaro recuperó el equilibrio, sonriendo con desdén, limpiando el polvo de su abrigo como si fuera solo una broma, un calentamiento para algo mucho peor. Dijo que ella realmente valía todo ese esfuerzo, y si Santiago pensaba que podía protegerla, estaba aún más equivocado de lo que imaginaba. Tomás tocó el hombro de Álvaro, murmurando algo demasiado bajo para que Isabela lo escuchara, y luego ambos se fueron, dejando atrás solo el rastro de su presencia tóxica y la sensación de que nada de eso había terminado realmente, que era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Santiago giró hacia Isabela, con los ojos llenos de preguntas, que aún no sabía cómo hacer, y ella sintió el suelo abrirse bajo sus pies, porque en esa mirada por primera vez se dio cuenta de que había algo que él también ocultaba, algo que podría ser incluso más peligroso que Álvaro y Tomás juntos. Santiago cerró la puerta de entrada con manos firmes, pero ligeramente temblorosas, como si estuviera luchando contra una fuerza interna que amenazaba con explotar. Se giró hacia Isabela y sus ojos ya no estaban tranquilos. Ahora eran un torbellino de ira, miedo y culpa, como si cada emoción luchara por un espacio dentro de él. Isabela se apoyó contra el mostrador, tratando de respirar con regularidad, tratando de entender cómo todo se había salido de control tan rápido. Su corazón aún latía salvajemente. Su piel aún sentía la sombra del tacto de Álvaro, como una marca invisible que no sabía si podría borrar. Santiago caminó hacia ella lentamente, cada paso lleno de tensión que parecía vibrar en el aire, sus ojos fijos en los de ella, como si buscara algo que no podía nombrar. Cuando finalmente habló, su voz era baja y aguda, como el filo de una espada. Dijo que ya no podría protegerla si ella no sabía la verdad. Isabela sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Una parte de ella quería huir, esconderse de cualquier verdad que pudiera cambiar lo que había comenzado a construir allí. Pero otra parte necesitaba escuchar, necesitaba entender por qué el pasado de Santiago de repente se estaba infiltrando en el de ella de una manera tan brutal. Contó de su pasado con Tomás, de negocios turbios, de noches en las que Granada no estaba hecha de flores sino de sombras, de traiciones no solo sentimentales sino de vida o muerte, de elecciones que lo condenaron a vivir escondido de todo lo que amaba. Isabela escuchaba en silencio, mientras cada palabra caía como una piedra en un lago en calma, rompiendo la superficie de todo lo que creía saber sobre Santiago, y sin embargo una parte de ella se negaba a creer que él era como Álvaro, como Tomás. Algo dentro de ella decía que había más que culpa, también había redención. Cuando Santiago terminó su confesión, bajó la cabeza como si esperara que ella se alejara, que le diera la espalda y no volviera a mirarlo nunca más. El silencio entre ellos era tan denso que parecía como si de repente se hubieran levantado muros invisibles, cortando cualquier esperanza de cercanía. Isabela se acercó a él y puso su mano sobre la de él con una delicadeza que decía más que cualquier palabra. No era perdón ni una promesa, era solo presencia, era decir, sigo aquí, aunque no sé si debo hacerlo, aún sin saber lo que costará. Santiago levantó la vista, y en ese momento, antes de que cualquier emoción pudiera formarse en el aire, el sonido de vidrios rompiéndose hizo eco a través de la tienda. Ambos se giraron hacia la puerta, donde una piedra había atravesado la ventana,
y una nota adjunta revoloteaba amenazadoramente en el suelo. Santiago fue el primero en moverse rápidamente. Se agachó y recogió la nota. El papel estaba arrugado, mojado por el rocío que comenzaba a caer. La letra era irregular, letras grandes como si hubieran sido escritas con prisa o enojo. Leyó en silencio, sus ojos se oscurecían con cada línea. Isabela se acercó cautelosamente y trató de leer por encima de su hombro, pero Santiago rápidamente dobló la nota como si quisiera evitarle más dolor, otra amenaza más. Solo dijo que era una advertencia de que no estaban seguros de que Álvaro y Tomás no tuvieran intención de dar marcha atrás. El corazón de Isabela se apretó en su pecho. Una parte de ella quería creer que todo era una exageración, una amenaza vacía, pero el recuerdo de la presencia de Álvaro y la frialdad de Tomás aún ardía bajo su piel como marcas invisibles. Sabía que ya no podía fingir que la ciudad que amaba estaba libre de peligro. Santiago parecía diferente ahora, más endurecido, más lejos, como si los muros que tanto le habían costado bajar se volvieran a levantar aún más alto, aún más gruesos. Dijo que tenían que irse, que tenían que desaparecer por un tiempo hasta que pudiera encontrar la manera de resolverlo todo. Isabela no respondió de inmediato. Miró alrededor de la tienda a las flores que comenzaban a cerrar sus pétalos con la llegada de la noche. Por cada pequeño detalle que representaba el inicio de su reconstrucción, su partida se sentía como una nueva muerte, una despedida silenciosa de lo que estaba tratando de ser. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Santiago, vio allí no solo miedo, sino responsabilidad, un silencioso pedido de confianza, como si él le estuviera pidiendo que apostara por él por última vez, que se sumergiera con él en la oscuridad, sin garantía de que saldrían del otro lado. Sin pensar mucho, solo siguiendo ese impulso que nació en lo profundo de su pecho, Isabela asintió, no con palabras, sino con una mirada firme que decía: «Estoy contigo hasta el final, en la medida de lo posible», aún sin entender si era amor, esperanza o simplemente desesperación. Santiago esbozó una pequeña y dolorosa sonrisa, y luego, sin decir nada más, tomó su mano y la condujo fuera de la tienda, por las silenciosas calles de Granada, ahora sumidas en sombras. El viento llevaba el aroma de las flores y la promesa de peligros invisibles escondidos en cada esquina. Caminaron en silencio hasta la cima de una colina donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas. Santiago se detuvo allí y sacó algo de su bolsillo, y antes de que Isabela pudiera preguntar, abrió la mano revelando un pequeño anillo de plata envejecida. Sin entender realmente, Isabela miró el objeto y luego a él. Santiago respiró hondo y cuando habló, su voz llevaba más que palabras, llevaba una elección, una promesa. Pero antes de que pudiera terminar la frase, un sonido seco y cortante atravesó la noche, una explosión que hizo temblar la tierra bajo sus pies. El ruido resonó a través del cerro como un trueno seco, tirando de Isabela y Santiago desde el momento en que quedaron suspendidos. El polvo se elevó hacia el cielo, oscureciendo la luz de las estrellas por un terrible instante. El tiempo pareció detenerse y luego correr a toda velocidad. Santiago jaló a Isabela hacia atrás, protegiendo su cuerpo con el suyo. El olor a humo llenó el aire mientras un resplandor anaranjado se apoderaba del paisaje de abajo. Las luces de la ciudad parpadeaban como si la propia Granada hubiera perdido el aliento. Isabela entrecerró los ojos para protegerse de la cálida brisa que surgía de la explosión y sintió que se le oprimía el pecho con la terrible certeza de que algo muy malo había sucedido. Santiago le apretó la mano con tanta fuerza que le dolió, pero Isabela no se quejó. Sabía que eso era lo único que los mantenía anclados en ese momento de puro caos. Él la empujó hacia atrás, guiándola hacia un camino estrecho que serpenteaba detrás de la colina, lejos de la confusión y el fuego que se extendía. Mientras corrían, Isabela sintió que las preguntas se acumulaban en su interior, pero ninguna encontraba espacio para salir. Cada paso era una oración silenciosa para que pudieran escapar, para que la noche no terminara peor de lo que ya parecía destinada a terminar. El sonido de las sirenas empezó a elevarse desde la ciudad en oleadas rotas. Solo se detuvieron cuando ya no podían escuchar la alarma a lo lejos. Santiago respiró pesadamente.
Sus ojos escaneaban la oscuridad como si esperara ver enemigos surgiendo de cada sombra. Isabela se apoyó en un árbol, tratando de recuperar el aliento, tratando de entender si todavía estaban de una pieza. Finalmente habló en voz baja. La floristería fue destruida, no era solo una amenaza. Álvaro cumplió su palabra. Destruyó el único lugar donde te sentías seguro, como diciendo, ahora no tienes a dónde volver. Las palabras cortaron profundamente, e Isabela sintió las lágrimas amenazando con brotar, pero se tragó el dolor con la fuerza de quien ya aprendió que llorar no siempre resuelve el problema. Santiago apretó el anillo aún en su mano, cerró los ojos por un momento, como si estuviera tomando una decisión difícil, algo que llevaba mucho tiempo postergando. Cuando volvió a abrir los ojos había una fría determinación en ellos, una armadura forjada por la pérdida y la culpa. Dijo que ya no huirían, que ahora era el momento de luchar. Isabela quiso preguntar cómo enfrentar a hombres como Álvaro y Tomás, cómo vencer fuerzas que parecían tan grandes, tan sucias, tan despiadadas, pero la voz de Santiago era tan segura que decidió creer, decidió seguir, aún sin ver todo el camino, aún sin saber lo que costaría. Él volvió a tomar su mano y le dijo que antes de enfrentarlos necesitaban buscar algo que había escondido durante años, algo que podría cambiarlo todo, algo que les daría una oportunidad real, pero que también les abriría puertas que sería mejor dejar cerradas. Sin dar tiempo a preguntas, Santiago empujó a Isabela hacia el camino desierto. La luna alta iluminó el camino de piedra, y en algún lugar más adelante, en medio de las sombras y su pasado, algo esperaba listo para ser encontrado, o tal vez para ser despertado. El camino descendía en suaves curvas por la ladera del cerro, las piedras sueltas, deslizándose bajo los pies, mientras Santiago guiaba a Isabela con pasos firmes, como si conociera ese camino desde hacía mucho tiempo. La luna llena iluminaba todo con un brillo plateado, dándole al mundo una apariencia casi irreal. Las sombras danzaban a su alrededor, mientras avanzaban alejándose de la ciudad, lejos de todo lo que se había destrozado. Esa noche, Isabela sintió su corazón latir en sus oídos. Cada latido marcaba un tiempo que parecía estirado y extraño, como si estuvieran caminando hacia otra historia de otro mundo. No sabía qué buscaba Santiago, ni por qué su rostro estaba tan cerrado en una máscara de piedra. Solo sabía que no podía parar, que necesitaba seguir adelante porque algo en ella decía que ese paseo lo cambiaría todo. Finalmente, llegaron a un portón oxidado escondido entre árboles retorcidos. Santiago sacó una llave de su bolsillo, un objeto pequeño y antiguo que parecía casi una reliquia, y abrió el candado con un chasquido seco, empujando el portón, que gimió en señal de protesta, y ambos entraron a un jardín olvidado donde estatuas cubiertas de musgo parecían observarlos en silencio. En el centro del jardín había una pequeña y sencilla casa de piedra, con paredes manchadas por el tiempo, ventanas cerradas por años. Santiago caminó hacia la puerta y con sus manos desnudas limpió el polvo que cubría la cerradura. Miró a Isabela por un momento, una mirada llena de promesas silenciosas, y luego giró la manija empujando la puerta hacia adentro. El aire del interior estaba cargado del olor a madera vieja, a libros olvidados y a algo más, algo casi sagrado. Santiago encendió una lámpara y la luz parpadeante reveló una pequeña habitación llena de estantes repletos de mapas antiguos, cuadros cubiertos de sábanas y en una de las paredes una caja fuerte empotrada camuflada entre los ladrillos. Isabela observaba en silencio. Sus ojos absorbían cada detalle, sintiéndose como una intrusa en un secreto que no debería haber sido desenterrado. Santiago caminó hasta la caja fuerte y sacó de su bolsillo un papel doblado en cuartos. La combinación estaba allí escrita, con la cuidadosa letra de alguien que sabía que algún día necesitaría recordar ese código. Giró el disco con precisión. Cada clic resonó en la casa vacía, hasta que finalmente la caja fuerte se abrió. Santiago sacó una pequeña caja de madera envejecida, sosteniéndola como si contuviera algo mucho más pesado de lo que su tamaño sugería. Se volvió hacia Isabela y por primera vez, desde que todo comenzó, sus ojos brillaron con algo parecido a la esperanza. Abrió lentamente la caja, revelando en su interior una colección de documentos antiguos, contratos, sellos, firmas
y en el centro una carpeta roja que parecía palpitar con vida propia. Santiago explicó con voz tensa que esos papeles eran pruebas, registros de las transacciones ilegales de Tomás de Álvaro y de toda la red de corrupción que había destruido no solo su vida, sino la de muchos otros. Con esos documentos podrían derribarlos de un plumazo, podrían exponerlo todo, sacar a la luz las mentiras que sustentaban ese imperio podrido, pero también los alertarían de su existencia, pondrían precio a sus cabezas. Santiago sabía que no había vuelta atrás después de ese paso, y aún así, mirando a Isabela, parecía decidido a continuar hasta el final. Isabela tragó saliva mirando los papeles al peso real que llevaban por la línea invisible, que cruzarían si usaran esa, y cuando abrió la boca para decir que estaba con él, que enfrentaría todo junto a él, escucharon el sonido de neumáticos patinando afuera. Las luces invadieron el jardín y voces fuertes cortaron el amanecer como cuchillas. Las luces cortaban la noche como puñales. Fuertes faros barrían el jardín. Los gritos se acercaban, mezclados con el sonido de puertas, portazos y pasos corriendo. Santiago apagó la lámpara con un movimiento rápido y arrastró a Isabela detrás de una estantería, con todo el cuerpo alerta, sus ojos escudriñando la oscuridad en busca de una salida. Isabela sostuvo los documentos contra su pecho. Sintió su corazón latir como un tambor frenético. El miedo era casi tangible, pero también había algo nuevo ardiendo dentro de ella. Una furia silenciosa, un deseo de luchar que antes ni siquiera sabía que poseía, se encontró con la mirada de Santiago, y en ella vio reflejado el mismo fuego. Los pasos invadieron la casa, la madera crujía bajo el peso de los invasores. Santiago hizo un gesto pidiendo silencio, y señaló una puerta lateral casi invisible cubierta de enredaderas. Se movió rápidamente, arrastrando a Isabela detrás de él, su mano entrelazada con la suya, como un ancla única y desesperada. Se escaparon hacia un lado, corriendo entre los árboles, las ramas rasguñando su piel, el sonido de sus perseguidores muy cerca, las voces de Álvaro y Tomás, resonaban en la oscuridad, promesas de venganza susurradas como maldiciones que se aferraban al viento. Isabela corrió sin mirar atrás, sin pensar, solo corrió. Cruzaron el portón de hierro ahora entreabierto y se lanzaron al camino de tierra. Santiago empujó a Isabela hacia un viejo auto escondido entre los arbustos, abrió la puerta y la empujó hacia adentro, arrancando el motor con un rugido bajo pero urgente. Las ruedas chirriaron sobre la grava mientras aceleraban hacia la noche. Álvaro apareció en el camino adelante, bloqueando el paso. Su sonrisa, iluminada por la luz de los faros, era puro veneno. Santiago no lo dudó. Giró el volante hacia un lado, esquivándolo por poco, mientras Álvaro gritaba algo que se perdió en el rugido del motor. Isabela se giró y vio a Tomás corriendo y disparando algo metálico. Algo metálico brilló en el aire, pero el coche ya desaparecía en la carretera. La ciudad se acercaba rápidamente, luces doradas bailando a lo lejos. Santiago respiraba pesadamente. Sus manos estaban firmes en el volante, como si cada giro fuera una batalla entre vivos y moribundos. Isabela lo miró y supo que ya no se trataba solo de ellos. Ahora llevaban algo más grande, algo que podría cambiar el destino de muchos. Solo se detuvieron cuando llegaron a un edificio antiguo en el centro de Granada. Santiago dijo que allí vivía un amigo de confianza, alguien que podía ayudarlos a hacer públicos los documentos, alguien que ya había estado luchando contra esa podrida red mucho antes de que se involucraran. Sacó el sobre con los papeles de su camisa y lo sostuvo como si estuviera sosteniendo su propia vida. Antes de que pudieran bajar del auto, el celular de Santiago vibró. Era un mensaje no identificado, solo 2 palabras: «Ríndete, ahora». Isabela sintió que se le hundía el estómago, y al levantar la vista, vio 2 autos negros doblando la esquina lentamente rodeando el edificio, con la misma precisión que una trampa tendida hace mucho tiempo. El motor del auto aún vibraba bajo sus pies, pero Santiago sabía que huir ya no era una opción. Las luces de los 2 vehículos negros iluminaban la estrecha calle, bloqueando cualquier intento de fuga. Isabela, a su lado, mantenía las manos entrelazadas en su regazo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos eran decididos, sin miedo, solo la certeza de quien ya había decidido hasta dónde llegaría. Santiago apagó el motor, respiró hondo y la miró, una mirada larga, silenciosa y llena de todo lo que no se podía decir.
Entre el miedo y el coraje, entre el amor y la guerra, extendió su mano y tocó la de ella suavemente. Un toque pequeño pero dicho: «Aquí estoy contigo hasta el final». En un movimiento casi impulsivo, casi loco, Santiago sacó de su bolsillo el anillo de plata envejecida que aún llevaba, el que había intentado regalarle antes de la explosión. Tomó su mano y allí en medio de la oscuridad, rodeado de peligro e incertidumbre, le preguntó si confiaba en él y si estaba dispuesta a cruzar con él una línea de la que ya no podrían regresar. Isabela sintió que su corazón latía tan fuerte que parecía hacer eco dentro del auto. Miró a Santiago a los ojos marrones que siempre parecían llevar el peso del mundo y supo que ese momento no se trataba de matrimonio ni de promesas. Se trataba de elegirse el uno al otro, se trataba de luchar juntos contra todo lo que vendría. Sin decir nada, solo con un gesto firme, extendió la mano y dejó que él le colocara en el dedo el anillo como una armadura silenciosa, un anillo forjado no en oro, sino en el dolor, en la lucha, en el amor incipiente. Y luego susurró, sí, susurró, y fue como un trueno en mitad de la noche. El sonido de puertas de autos cerrándose los devolvió a la realidad. Pasos resonando en el asfalto, hombres surgiendo de las sombras con ojos fríos y armas escondidas bajo sus abrigos. Santiago guardó los documentos debajo del banco y le dijo a Isabela que cuando él diera la señal debía correr hacia la puerta lateral del edificio donde los esperaba su amigo. Quería protestar, quería decirle que no lo dejaría en paz, pero no había tiempo. Santiago abrió la puerta de su lado y enseguida estallaron gritos en el aire, órdenes confusas, una confusión ensayada para quebrantar el coraje. Isabela también abrió su puerta y por un momento se quedó helada, observando la escena que se desarrollaba. Santiago se enfrentó a dos hombres solo. Peleaba con movimientos rápidos y precisos, como si cada golpe fuera un grito silencioso contra todo lo que lo había traído allí. Isabela sintió el impulso de correr hacia él para ayudarlo, pero recordó la promesa del plan y el riesgo que corrían y corrió hacia la entrada lateral. El mundo parecía una mancha de luces, sonidos y miedo mientras cruzaba el pequeño pasillo del edificio. El amigo de Santiago, un hombre de cabello gris y mirada decidida, la empujó hacia adentro, cerrando la puerta detrás de ella y cerrándola con 3 rápidos giros de llave. Isabela sostuvo el sobre contra su pecho y escuchó los sonidos de la pelea resonando afuera. Antes de que pudiera preguntar dónde estaba Santiago, el sonido de los disparos cortó el aire como cuchillas y todo el cuerpo de Isabela se tensó, su instinto gritaba, su corazón casi se detenía, y cuando la puerta frente a ella explotó en metralla, supo que la pelea estaba lejos de terminar. El golpe de la puerta explotó. Arrojó a Isabela contra la pared. Una nube de polvo y astillas de madera llenaron el pequeño pasillo. Ella apretó el sobre contra su pecho, como si fuera su propio corazón, latiendo desesperadamente. Sus ojos buscaron a Santiago en medio del caos, pero lo único que vio fueron sombras avanzando hacia ella. El hombre canoso que la había protegido tiró de ella hacia atrás, cubriéndola, mientras Isabela subía corriendo las escaleras laterales, subiendo escalones de piedra que parecían interminables. Los gritos de los invasores resonaban a través de las paredes, mezclados con el sonido sordo de los disparos. Cada paso era una promesa silenciosa de supervivencia, de que no moriría allí sin luchar. Cuando llegó a la terraza, el cielo se abrió sobre ella, un mar de estrellas indiferentes a la guerra que se libraba debajo. Isabela corrió hasta el borde del edificio, buscando a su alrededor alguna señal de Santiago, buscando alguna salida, alguna esperanza de que todavía tuvieran una oportunidad de ganar. La puerta detrás de ella tembló, los hombres se acercaban cada vez más, volviéndose cada vez más peligrosos. Isabela sabía que no podía quedarse ahí por mucho tiempo. Respiró hondo, apretó con más fuerza el sobre y tomó una decisión rápida y desesperada. Saltó al edificio vecino a unos metros de distancia. Su corazón se detuvo en el aire hasta que sus pies encontraron el suelo del otro lado. Rodó por el suelo de piedra, raspándose los codos, rasgándose el vestido, pero todavía viva, todavía luchando, todavía llevando la única prueba que podría destruir a esos hombres para siempre. Se levantó aún con el cuerpo dolorido y corrió por el nuevo techo como una sombra perseguida por el mismo destino. Mientras bajaba una nueva escalera exterior,
Vio a Santiago emerger del callejón de al lado, cojeando, sangrando, pero vivo. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese momento la conexión entre ellos fue más fuerte que el miedo, más fuerte que el dolor. Era la certeza silenciosa de que aún podían ganar juntos. Alcanzó a Isabela, y sin decir palabra la metió a un auto viejo que estaba estacionado con el motor encendido. Alguien les había dejado eso, una última esperanza, tal vez una última trampa. Santiago aceleró sin mirar atrás, mientras Isabela protegía el sobre con su cuerpo, como si su vida dependiera de ello, porque así era. Cuando finalmente dejaron atrás las luces de la ciudad, el camino abierto se extendía ante ellos, y las primeras tímidas luces del amanecer tiñeron el cielo de rosa. Santiago la miró con una breve y cansada sonrisa, y le susurró que ya casi estaban allí, que todavía había un lugar seguro, que aún había una oportunidad, pero en ese preciso momento apareció de la nada una camioneta negra bloqueando todo el camino por delante, obligando a Santiago a frenar bruscamente, mientras Isabela soltaba un grito atrapado en su pecho. El camión bloqueó todo el camino. El polvo aún se estaba acumulando. Se elevó en el aire iluminado por el pálida luz del amanecer. Santiago frenó fuerte. El auto se deslizó unos metros antes de detenerse. El corazón de Isabela latía tan fuerte que apenas podía escuchar nada. El motor retumbaba nerviosamente, como si intuyera la emboscada que se estaba formando a su alrededor. Las puertas se abrieron desde la camioneta. Hombres armados bajaron pesados escalones, aplastando la grava. Santiago se quedó, mirando la escena por un rápido segundo. Midió las posibilidades. Vio que eran muy pocas, pero antes de que pudiera actuar, una nueva figura apareció caminando entre los hombres. Un hombre alto, con un traje gris claro y una sonrisa fría en su rostro. Era Tomás. Levantó las manos en un gesto teatral y dijo que todo había terminado, que no había otro lugar a donde correr, que Santiago debería haberse quedado en el pasado al que pertenecía. Isabela sintió la mano de Santiago apretar la suya, como si su fuerza pudiera pasarle a ella en ese toque silencioso, pero en sus ojos había una calma extraña, algo que Isabela aún no entendía. Entonces, Santiago bajó del auto con las manos en alto, entregándose sin luchar, pero primero miró a Isabela y le guiñó un ojo en un gesto sutil, casi imperceptible, y en ese momento ella entendió que era parte de algo más grande, un plan que desconocía, pero en el que confiaba con los ojos cerrados. Tomás avanzó hacia Santiago sonriendo como un ganador, pero no notó el movimiento en los arbustos circundantes ni el brillo metálico que aparecía en el horizonte. Agentes federales salieron del bosque gritando órdenes claras, pistola en mano. Era un operativo montado por Santiago semanas atrás. Cada paso había sido planeado, cada riesgo calculado. Los hombres de Tomás fueron rápidamente sometidos. La confusión se apoderó del lugar donde Tomás intentó escapar, pero fue atropellado antes de llegar a la camioneta. Santiago fue hacia Isabela y la sacó del auto, protegiéndola con su propio cuerpo hasta que cesaron los disparos y el polvo se asentó. Cuando finalmente volvió la calma, Isabela sujetó con fuerza el sobre y lo entregó en manos de uno de los agentes, quien le agradeció con un rápido gesto, prometiendo que todo serviría para derribar a toda la organización. El mundo que Álvaro y Tomás habían construido finalmente colapsaría. Santiago miró a Isabela con una sonrisa cansada, pero verdadera bajo el cielo. Ahora teñido de oro y rojo, Granada despertaba como si la ciudad también comenzara de nuevo. Junto con ellos tomó su rostro entre sus manos y dijo con voz ronca que ahora ella era libre y ahora podían escribir su propia historia juntos. Y cuando el primer rayo de sol cruzó el horizonte, Isabela supo que todo el dolor que había vivido, cada humillación, cada caída, había conducido hasta ese momento a ese amor real y entero que nacía en medio de los escombros, porque a veces era necesario romperse en 1000 pedazos para finalmente renacer entero. El fin. ¿Qué te pareció esta historia? Por favor comenta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir historias interesantes como estas de una vez por todas.